Vamos a conversar sobre este tema. Nos enlazamos vía telefónica con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferretto, a quien agradecemos el poder conversar esta mañana. ¿Cómo está, Edith? Muy buenos días. Muy buenos días, Miriam. Muy buenos días también a toda tu audiencia en Sonora. Gracias. Ya se cumple un mes de estos enfrentamientos y sabemos que sin precedentes, porque además hay muchísimas personas que ya han perdido la vida, Edith. Sí, bueno, Miriam, justamente el día de ayer se cumplió un mes exactamente de nueva escalada de un conflicto, que hay que decir que es un conflicto que lleva muchísimas décadas, ¿no? Hay razones estructurales para este conflicto que ha escalado en esta modalidad armada. Y bueno, yo primero quisiera señalar, Sí. Nidia, que desde Amnistía Internacional estamos haciendo un llamado urgente tanto al grupo armado Hamas como al ejército de Israel para que haya un cese al fuego inmediato. De hecho, este fin de semana vamos a desarrollar acciones a nivel global en todo el mundo para exigir un cese al fuego. Y también señalar, Nidia, que en efecto, como dices, ha habido una gran cantidad de personas que han fallecido, una gran cantidad además de personas, habitan más de 2 millones de personas en la Franja de Gaza, Nidia, y son personas que desde hace 4 semanas, un poco más, tienen muy poco acceso a servicios básicos como agua, electricidad. Es muy difícil la ayuda humanitaria. Y además hemos documentado desde Amnistía Internacional el uso tanto de armas y municiones prohibidas, por ejemplo, el fósforo blanco, que es altamente letal, tanto en la Franja de Gaza como incluso contra la población del Líbano, y además el uso indiscriminado de armas letales hacia población civil. Hemos hecho desde el inicio, desde el propio 7 de octubre, un llamado a proteger a las personas civiles, a recordar que incluso en conflictos armados, en guerras, hay reglas, y ahora hemos, digamos, pasado a un nuevo momento en que estamos ya pidiendo el cese al fuego inmediato frente a el horror que se está viviendo en la zona del Medio Oriente, específicamente en la Franja de Gaza. Así es. ¿Cuáles son o quiénes son las personas que han resultado más afectadas ante este conflicto, Edith? Bueno, mira, lo que tenemos es información que, por cierto, muy difícil de verificar por las condiciones que hay en la zona, pero hay una gran cantidad de población civil, incluyendo infancias, mujeres, personas ancianas, que están siendo afectadas, que han sido, por un lado, muchas que han muerto. Se habla de miles de muertos, sobre todo en la Franja de Gaza, en las últimas semanas, población palestina que ha sido afectada, pero también muchísimas personas heridas, y vemos con mucha preocupación también, diría que el ejército de Israel incluso está atacando ambulancias, hospitales, y entonces en este momento la situación es de una crisis humanitaria en el medio de un conflicto armado que, como decía antes, es un conflicto armado que tiene muchas décadas. Ahora lo urgente es que cese al fuego, y después pues también habrá que revisar, por un lado, quiénes están cometiendo crímenes de guerra, y es importante también que la comunidad internacional investigue y sancione a quienes están cometiendo crímenes de guerra. Y lo comento, Patricia, porque, por ejemplo, el uso de fósforo blanco constituye un crimen de guerra, el ataque a ambulancias o objetivos civiles constituye un crimen de guerra, el ataque a población civil o uso de armas y municiones, por ejemplo, las bombas de racimo, constituye un crimen de guerra. Es decir, aquí sí se han cometido crímenes de guerra, pero además, pues hay causas estructurales que también habrá que revisar una vez que desescale este conflicto armado. Ahora, es bien difícil quizá lo que te voy a preguntar, Edith, pero para contextualizar a la audiencia, además es un conflicto que decías tú, pues ya tiene décadas, ¿no? Pero ¿cuáles son los motivos de, por ejemplo, Israel para estar en esta guerra, y cuáles son los motivos de este grupo islamita Hamas para estar en esta guerra? Bueno, creo que no hay ningún motivo para que, digamos, que justifique un Ajá, claro. conflicto que haya escalado de esta forma. Sí señalar
que de hecho nosotras publicamos el año pasado en Amnistía Internacional un informe sobre la situación de apartheid que vive la población, específicamente justo de la Franja de Gaza. Son más de 2 millones de personas que no pueden salir y esto un poco para que nos imaginemos cómo vive la población en la Franja de Gaza. Es una población que está encerrada en un territorio del que no tiene derecho a salir, y por eso hablamos de que hay una situación de apartheid. Ellos están ahí recluidos, población palestina que está recluida en esta zona ocupada y que está sometida a condiciones de vigilancia por parte del gobierno de Israel. Es una zona además que lleva más de 16 años de un bloqueo económico también, la zona de la Franja de Gaza. Y hay que recordar además que el Estado de Israel, poco después de su constitución, pues ha sido un Estado que ha mantenido ocupado el territorio palestino, y aquí tenemos un conflicto de prácticamente 5 décadas que tiene en algunos momentos estos picos de escalada, pero que en realidad es un conflicto que ha permanecido y que no se ha solucionado de manera estructural. Ahora también, sí, dime. No, te escucho, perdón. No, bueno, que lo que digamos este conflicto, digamos, tiene momentos digamos, en que escala el conflicto de manera armada, y que además creo que también es importante recordar para la audiencia que cuando escala el conflicto tiende a crecer también en las zonas aledañas a el territorio de Israel y el territorio, en este caso, de la Franja de Gaza. Es decir, otros países del Medio Oriente también se ven afectados por el conflicto, como ha sucedido, por ejemplo, ahora con la población que habita en el Líbano, porque es una zona que se mantiene, digamos, en un conflicto que en ocasiones es de baja intensidad y en ocasiones escala a este tipo de conflicto en donde hay tantas personas, digamos, que padecen el conflicto, que son víctimas de un conflicto, que además hay que decir que es un conflicto, en este caso, en este periodo, entre un Estado, el Estado de Israel, y un grupo armado, ¿no? Un grupo armado de población que es palestina, pero que no representa al Estado palestino, ¿no? Entonces, también tenemos ahí un conflicto en donde el llamado de la comunidad internacional está haciendo tanto al grupo armado como a el Estado de Israel. También se habla de personas, bueno, además de las personas que desafortunadamente han perdido la vida, personas que han resultado heridas, también hay personas desaparecidas. De esto, ¿qué nos puedes compartir, Edith? Sí, justamente también ayer pudimos lograr sacar un comunicado de prensa, porque quiero decir que como la zona del conflicto es tan, digamos, de tan difícil acceso, para Amnistía Internacional corroborar y verificar, por ejemplo, el uso de cierto tipo de armas o, por ejemplo, la toma de rehenes, implica desplegar población, digamos, investigadores e investigadoras en terreno. Y esto no es muy sencillo de hacer en este momento. Ya hemos podido verificar que, en efecto, de parte de los dos grupos, tanto del grupo armado Hamas como de parte del ejército de Israel, hay personas civiles tomadas como rehenes, y estamos haciendo un llamado a que estos rehenes sean liberados de manera incondicional. Ninguna persona puede estar privada de la libertad en condición de rehén a cambio de absolutamente nada. Esto es un conflicto completamente irregular, y por lo tanto estamos haciendo un llamado a la liberación de las personas que están tomadas como rehenes, y por supuesto a dar con el paradero de las personas que están reportadas como desaparecidas, como bien indicas. Así es, un fuerte llamado para que se haga lo correspondiente, una situación muy, muy lamentable. Muchísimas gracias, Edith. ¿Cómo podemos seguirles a ustedes por ahí en Amnistía Internacional? ¿Cómo podemos estar también pendientes de sus comunicados? Sí, Nidia, mira, yo quiero invitar a tu audiencia. Tenemos una página de internet que es www.amnistia.org.mx. Ahí pueden revisar todos los comunicados que hemos estado enviando. También pueden revisar, por cierto, este informe sobre el apartheid en Israel que se publicó el año pasado, y otras publicaciones que tenemos. Este domingo vamos a tener movilizaciones tanto en México
como alrededor del mundo. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales y les invitamos también a firmar la petición de cese al fuego. Es una petición que estamos moviendo a nivel global. Muy bien, pues muchísimas gracias a Edith Olivares Ferreto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, muchísimas gracias por brindarnos esta información. Son las 7 de la mañana con 41 minutos.